Hemos estado meditando en el libro de Éxodo y durante esta semana estuvimos viendo las vestiduras sacerdotales, el detalle en todo lo que Dios pedía. Y quiero ir a Éxodo capítulo 28, verso 1, para que lea conmigo. Éxodo 28, versos 1 y 2. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él ha dicho desde Éxodo 19 que nosotros somos una nación de sacerdotes y gente santa. En Pedro dice que somos ese templo construido con piedras vivas. Y mismo Pedro dice que ahora nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que cuando habla de ese sacerdote y de ese templo, está hablando de su pueblo, de nosotros. Y dice en el capítulo 28, verso 1 y 2 de Éxodo: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean, lea conmigo, mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, lea conmigo, para honra y hermosura. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos llamas a estar en tu presencia. Nos has escogido, nos has apartado, y siendo parte del pueblo y siendo inmundo, como decía Isaías, has pasado carbón encendido sobre nuestros labios, fuego, y has purificado nuestras vidas. Y después nos vistes con vestiduras preciosas, hermosas, para honra y hermosura. Gracias, porque ahora nosotros somos ese pueblo llamado por ti para estar en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero ir al capítulo 28, versos 1 y 2, pero voy a empezar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dios está llamando a personas escogidas de entre todo el pueblo, pero Él les prepara y demanda que esas personas tengan unas vestiduras especiales, que cuando nosotros las vemos no solamente eran de valor económico, sino visualmente para ese momento eran diferentes al resto del pueblo. Eran puras, eran valiosas, eran hechas conforme a un modelo específico que Dios había mandado, y no se podía salir de eso. Entonces vamos al capítulo 28, versos 1 y 2, y leo en Nueva Traducción Viviente el mismo pasaje que leímos hace un momento. Dice: manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y luego dice: apártalos de los demás israelitas. Lo primero que Dios hizo con Aarón y sus hijos fue apartarlos. Y cuando se aparta algo es que no está dentro de todos, sino que el Señor seleccionó y escogió de entre todos a un grupo específico, a una familia, a una persona. De hecho, dentro de todo el mundo Dios escogió a la familia de Abraham e hizo un pueblo. Dentro de ese pueblo Dios escogió a una tribu, la tribu de Leví, para que le sirviera. Y dentro de esa tribu escogió a la familia de Aarón para que fuesen sus sacerdotes. Debemos preguntarnos también nosotros cómo hemos sido apartados y escogidos de este mundo. ¿Cuántas personas sabemos que conocemos al Señor? Y realmente somos pocas dentro de toda la gente. Aún hablando en países donde se consideran cristianos, son pocos los que sirven al Señor. ¿Te imaginas? Tú eres de esos contados que han sido apartados por el Señor. ¿Y cuál era el propósito? En el mismo verso 1 dice: para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Dios te apartó con un propósito específico, para que le sirvas y seas su sacerdote. Y un sacerdote era un intermediario entre Dios y el hombre, porque llevaba el juicio o se presentaba con el pecado
y con el sacrificio delante de Dios, para que Dios recibiera ese sacrificio y perdonara su pecado y perdonara al pueblo. Dios les diera vida. Este era el trabajo del sacerdote. Así que este sacerdote había sido apartado y tenía que servir y ministrar como sacerdote. Dios te escogió con este mismo propósito. En el verso 2, pero estas personas que fueron escogidas, apartadas, seleccionadas y que tienen un propósito y una función especial, ¿qué le pide Dios a esas personas? Hazle a Aarón, ¿qué le va a hacer? Vestiduras. En la Nueva Traducción Viviente dice vestiduras sagradas. No solamente la persona era santificada y apartada, sino hasta sus vestiduras, ¿cómo eran? Sagradas. ¿Qué hace usted cuando va a venir a la iglesia? Se levanta y así como se levantó, sin peinarse, y así se viene, ¿no? Hasta con las lagañas, ¿no? No, ¿verdad que no hacemos eso? Procuramos bañarnos, alistarnos, ¿o no? Levantarnos temprano, porque vamos a la casa de Dios. Pero veamos las vestiduras que estos tenían. Dice que eran vestiduras sagradas, consagradas, especialmente dedicadas para ese servicio. Por ejemplo, hermano, si yo viniera estuve arreglando unas cosas aquí con el pastor Joel, arriba con tenis y sucios, y si yo me viniera así al culto, yo creo que Dios escucha nuestra alabanza y nuestra adoración, pero sería digno del Señor al que estoy sirviendo presentarme de esa manera a ministrarle. No, entonces ¿qué hago? Me cambio mis ropas, porque voy delante del Señor. Vestiduras sagradas, iremos viendo poco a poco eso. Y estas vestiduras que iban a hacer, en la Nueva Traducción Viviente dice irradian belleza y esplendor. ¿Qué irradian? Belleza y esplendor. Y en la traducción 60 que usted tiene, ¿qué dice que hacía esas vestiduras? Para honra y hermosura. O sea, estaban representando el honor que teníamos de acercarnos al Señor, de haber sido elegidos. Y luego la hermosura, por eso todos los detalles: azul, púrpura, carmesí, lino torcido, oro, piedras preciosas. No sé si se imagina una vestidura así. Tal vez era mucho lo que cargaba, ¿no? Encima, pero imagínense, lino fino. Era lo mejor que podía haber. Ahora, eso no quiere decir que me venga con un traje, pues ni sé los nombres de los trajes caros, pero con el mejor traje. No está implicando eso, sino va más allá de todo eso. Pero aún su vestidura representaba honor y hermosura. En la Nueva Traducción Viviente dice belleza y esplendor. Entonces, estos sacerdotes habían sido apartados, santificados o escogidos, y sus vestiduras también eran sagradas, que representaban la dignidad, la santidad, la gloria y el honor de Dios sobre ellos. Dice en el original hebreo, en lugar de decir para honra y hermosura, utiliza la palabra kavod, que quiere decir peso. Realmente quiere decir peso. O sea, lo que representaba era el peso de Dios, la gloria de Dios, el honor de Dios. O sea, era algo tan pesado. Voy a decir que es como cuando usted lleva una carga que le hace doblegarse. Pues la santidad y el honor que llevaba sobre sus vestiduras, sobre ese sacerdote, le hacía humillarse. Por eso no entiendo cuando alguien, llamándose hijo de Dios, se vuelve cada vez más orgulloso, más vanidoso. La honra y la gloria de Dios está al peso que debe hacer que el hombre doble la cabeza, humille su corazón delante de Dios. Kavod es la palabra. Él tenía entonces un honor, pero además esta palabra kavod también se puede entender como nobleza. Había adquirido una nobleza, una estirpe diferente. Y la otra palabra que utiliza para hermosura es tifará, que quiere decir ornamento. No solamente era algo que le recordaba el honor que tenía, sino que además
le hacía verse bien, era honra y le hermoseaba. No sé si usted hace esto en las mañanas, yo creo que sí, sobre todo las mujeres, ¿verdad? No salen sin pasarse el peine, ¿no? O verse al espejo. Los hombres somos guapos de nacimiento, entonces salimos así. O tal vez somos más descuidados, ¿no? Pero las mujeres no. Entonces lo que está diciendo, mira, tú y tus vestiduras cuando se presentan delante del Señor tienen un peso de gloria y deben representar la hermosura. Debes presentarte a Dios de esta manera con dignidad, con honra. Y esto era necesario para servir al Señor. Dice en el verso 3, voy a estar leyendo en Nueva Traducción Viviente el día de hoy: instruye a todos los hábiles artesanos, a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría. No solamente esta persona era santa y sus vestiduras, sino aún aquellos que le iban a confeccionar las vestiduras eran llenos del Espíritu de Dios con sabiduría. En el verso 4, mire todo lo que le iban a hacer. Aquí va a hablar de la túnica, la mitra, pero en la Nueva Traducción Viviente lo usa con otras palabras. Hará las vestiduras elaboradas de la siguiente manera: un pectoral va al pecho, un efod, que era como lo que las hermanas del pandero utilizan como un chaleco, un manto, que el manto realmente era una manta que llevaba un agujero acá en la cabeza y se lo ponían, una túnica que iba abajo del manto, mucha ropa, un turbante o una mitra que era lo que cubría su cabeza, y una faja de oro o un cinto que les apretaba las vestiduras para que no se movieran. Dice en el mismo verso 4: los artesanos harán estas vestiduras sagradas. ¿Y quiénes iban a utilizar estas vestiduras sagradas? Aarón y sus hijos, o sea, sacerdotes santos. Si las vestiduras eran sagradas, eran consagradas, ¿cómo serían los que las iban a utilizar? De la misma manera. ¿A quién iban a servir? A un Dios más santo que ellos, algo más grande que las mismas vestiduras que estaban portando. Y dice en el mismo verso: a fin de que las usen cuando me sirvan como sacerdotes. O sea, un sacerdote no podía servir o ministrar delante del Señor si ese sacerdote no llevaba sus vestiduras sagradas. No sé si hoy tenemos ese mismo temor y reverencia cuando vamos a acercarnos al Señor, cuando venimos al templo de Dios. No sé si usted había pensado que es un honor y una honra tan grande, un peso de gloria tan grande, un Señor tan digno, que aún no solamente nuestra vida, nuestras vestiduras, en el caso de los sacerdotes, para ministrar al Señor tenían que ser impecables. No voy a adentrarme mucho en ello, pero quiero que vaya pensando en ese sacerdote, sus vestiduras y qué relación tiene con nuestra vida. Ahora, se acercaban de esta manera y tenían un servicio. El ir y ministrar delante del Señor era representar como sacerdotes al pueblo delante de Dios. Dice en el verso 9: toma 2 piedras de ónice y grabarás sobre ellas los nombres de las tribus de Israel. No se presentaba el sacerdote solo, sino que ese sacerdote estaba representando ¿a quiénes? A todo el pueblo, a las 12 tribus, que se presentaban ¿de qué manera? Santos, con un peso de gloria, con una vestidura impecable. Ahora, cuando yo me estoy parando delante de usted aquí, estoy predicando, no es que usted me vea como sacerdote a mí, pero debía ser ese peso en mi vida que me haga entender que yo me estoy presentando delante de Dios y delante de usted. Pero no es solamente el pastor o el sacerdote que se presenta delante de Dios, sino juntamente con el pastor, ¿quién debe presentarse delante de Dios? Todo el pueblo. El sacerdote solamente representaba lo que el pueblo debía ser: un pueblo apartado, consagrado
santo para su Dios, que se vistiera de manera sagrada. Bueno, hoy venimos con jeans, con traje, con blusa, podemos venir de diferentes maneras, pero no estamos hablando específicamente de ese vestido. Pero yo creo que aún hasta en nuestro vestuario tendría que ver eso, ¿no? O sea, no quiero decir que vengamos de corbata o traje, no, sino que nuestra vida honre a Dios. Las mujeres, las señoritas, que su porte honre a Dios y que no sea deshonra para el Señor. Verso 12, perdón. Sujeta las 2 piedras sobre los hombros del efod, las llevaba aquí, pues son un recordatorio de que Aarón representa al pueblo de Israel. Ahora, hermano, ¿qué dice 1 de Pedro 2:9? No habla de un sacerdote, le dice a todo el pueblo de Dios: Víctor, Alfonso, Silvia, José, Brisa, cada uno de ustedes. Mas ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido o comprado por Dios, para que ustedes muestren o anuncien esas virtudes del Dios que los llamó de las tinieblas o de la esclavitud a su luz admirable. Ya no es el sacerdote, ya no es el pastor. Cada uno de nosotros debe vivir, mostrar esa dignidad y ese peso de gloria delante del Señor. También le pide hacer un pectoral, y el pectoral iba precisamente en el pecho. ¿Y qué era el pectoral? Dice en el verso 15: después, con mucho cuidado, con gran habilidad harás un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios, o cuando busquen la voluntad de Dios. O sea, esas vestiduras que representaban no solamente a un sacerdote santo, a una persona santa que se acerca a un Dios santísimo, sino que ese hombre, recuerde que iba el pueblo con él, en las hombreras llevaba los nombres, y ahora vamos a ver que en el pectoral también llevaba los nombres. Ese pueblo, ese sacerdote, se acercan delante de Dios para buscar su propósito, su voluntad, y tomar una decisión. Esto quiere decir para que aprendan y vivan conforme a la dirección de ese Dios. O sea, toda esa santidad o esa pureza que vemos, lo que representaba es: me estoy acercando delante de un Dios santo para pedirle su voluntad, y yo tome una decisión en mi vida diaria. Esto quiere decir, cada área y cada acto de mi vida estaban siendo dirigidas por un Dios santo. Está pesado, ¿no? Por eso cuando utiliza la palabra kavod, que debe representar gloria o el honor de Dios, ¿te imaginas el peso que representaba para ese sacerdote acercarse delante de Dios? Lo que representa para el pueblo de Israel, o representaba, porque ahora Israel no hace eso, pero lo que representaba ante las naciones, mostrar a un Dios santo. ¿Ves lo que significa para nosotros como pueblo de Dios conocerle? Nuestra vida como vestiduras para tomar una decisión. Y entonces nos va a decir, los siguientes versos no los voy a leer, pero nos va a decir cómo iban a estar dispuestos: 3 piedras en 4 filas, y cada una de ellas era preciosa. Además, representaba a una de las tribus, pero eso lo veremos en un momento más. Ahora vamos al verso 21. Dice: cada piedra representará a uno de los 12 hijos de Israel, y el nombre de la tribu que representa estará grabada en ella como un sello. O sea, no era el sacerdote que pedía la voluntad de Dios, no es el pastor que pide la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, tenemos un grupo de oración y nosotros oramos y pedimos al Señor, pero es el pastor, son los ministros, es el grupo de oración que se tiene que presentar delante de Dios, o es cada uno de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe ir a la presencia de Dios.
Por eso cuando en Deuteronomio 6, no lo busque, cuando en Deuteronomio 6 usted vea, le va a hablar acerca de los mandamientos que le debe enseñar a sus hijos. Está representando no cosas físicas cualquiera, sino está representando las vestiduras sacerdotales que ese sumo sacerdote usaba, o los sacerdotes usaban al presentarse delante de Dios. Lo que tú vas a tener como pueblo ahora son los mandamientos de Dios que van a ser esas vestiduras. Esa es la decisión, esa es la voluntad de Dios en tu vida. Vamos al verso 29. De esta manera Aarón llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de su corazón en el pectoral sagrado. Cuando entre en el lugar santo, esto servirá, mire hermano, para recordarle continuamente que Él representa al pueblo cuando entra en la presencia del Señor. No solamente eres tú que va a la presencia de Dios, no solamente es tu vida que está relacionándose con Dios, sino cuando la gente te ve a ti, hay un gran compromiso. Cuando tú trabajas, vives, estudias en cualquier entorno, hay un gran compromiso, porque no solamente ahora no llevamos tal vez al pueblo delante de Dios, sino que estamos representando a Dios delante de un pueblo que nos ve, que nos juzga, que nos conoce, en la casa, en cualquier lugar. Sí es a veces pesado, ¿no?, llevar ese compromiso, pero a la vez es un privilegio. Es como cuando un embajador es mandado de México a Rusia, a Estados Unidos. Ese embajador es recibido por el presidente, por los más altos gobernantes. Y cuando esa persona va a ese país, representa a su presidente, a su país, a todos los mexicanos ante otra nación. Nosotros somos enviados de esa misma manera. Y cuando estamos en el mundo representamos a Dios, a todo un pueblo, delante de esa gente. Ahora, ¿quiénes quieren vestirse las vestiduras sacerdotales, hermanos? Porque estaban hermosas, ¿no?, caras bonitas, pero representaba también cabot, gloria, un peso, llevarlas. Dice el verso 30: dentro del pectoral sagrado meterán el Urim y Tumim, que eran 2 piedras, para que Aarón los lleve sobre su corazón cuando se presente al Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre en la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan, mire muy claramente en esta versión, para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Siempre va a llevar la voluntad de Dios en su corazón, sobre sus deseos, sobre sus pensamientos, sobre su propia voluntad. Va a estar la voluntad, el gobierno, la dirección de Dios. Entonces, hermano, ¿cuántos queremos vestirnos de esas vestiduras sacerdotales, sagradas? Empieza a tomar más significado que solamente una túnica, una mitra, un cinto, un pectoral de gran valor. Empezamos a quitarle tal vez el valor físico. Decimos, bueno, si era hermoso, era caro, era de obra de artesano muy hábil, pero eso no era lo importante. Era lo que representaba la gloria de Dios y el buscar la voluntad de Dios. Vamos al verso 31 en adelante, cuando también se empieza Dios le dice que hagan un manto, y ese manto iban a llevar unas campanillas para cuando entrara en el lugar santísimo. Verso 35, lea conmigo. Aarón llevará puesto en el manto cada vez que oficie delante del Señor. Las campanillas sonarán cuando entre en la presencia del Señor en el lugar santo, y también cuando salga de allí. Si lleva puesto el manto, no morirá. Más bien, lo voy a poner con otras palabras: si lleva ese manto con esas campanillas que yo he mandado, esa vestidura nueva, esa vestidura especial,
él va a tener vida y no va a morir. Si un sacerdote que fue escogido, fue consagrado por Dios, no se vestía adecuadamente, ¿qué iba a pasar? Moría. Luego lo vamos a ejemplificar con nuestra vida y como Pablo también lo menciona y Juan en el Nuevo Testamento. Dice en el verso 36, primero debía tener el manto para que no muera, y en su cabeza, en el verso 36, ¿qué nos dice que iba a poner? Harás además una lámina de oro fino. En la Nueva Traducción Viviente no dice lámina, sino dice un medallón de oro puro, y grábalo como un sello con las palabras. En la versión 60, ¿qué palabras dice? Santidad a Jehová. En la Nueva Traducción Viviente dice santo para el Señor. Y quise poner estas dos traducciones porque cuando este sacerdote se acercaba delante de Dios, toda su vestidura era para que no muriera, para que se acercara a un Dios santo y el Señor viera solamente algo puro y santo. Pero sobre su cabeza decía santidad a Jehová. Eso le debía recordar que él y el pueblo al que representaba, cómo debían vivir: en santidad a Dios. Y en la Nueva Traducción Viviente, que dice santo para el Señor, esto quiere decir que él se acercaba y él decía: yo soy apartado, santo para el Señor. El pueblo que va representado en mis hombros y en mi pecho, cada una de las tribus, son santos para el Señor, son apartados para el Señor. Yo quisiera preguntarle, hermano, en este momento que nos estamos presentando delante del Señor, ¿tenemos ese sello en nuestro corazón? Que diga: yo soy santo para el Señor, soy apartado para el Señor. Qué hermoso, ¿no? Que podamos ser apartados para el Señor. Luego dice en el verso 38: Aarón lo llevará sobre su frente para cargar sobre sí mismo toda la culpabilidad de los israelitas cuando consagran sus ofrendas sagradas. O sea, él decía: somos santos, pero Señor, nos acercamos con nuestras iniquidades. O sea, no somos perfectos, somos apartados por ti. Pero ¿qué es lo que debe recordarnos? Que a pesar de ser de esa manera, tenemos que vivir en santidad al Señor. Continúo leyendo el verso 38. Aarón tendrá que llevarlo siempre sobre su frente para que el Señor acepte al pueblo. Era una condición, dicen los abogados, sine qua non, ¿verdad, Omar? Si no te presentas al Señor de esta manera, Dios no te acepta a ti como sacerdote y no acepta al pueblo, no acepta sus ofrendas. Vengo con mi con mi pago por mi pecado, por mi condena. Pero yo quiero decirte, Señor, o recuerdo que debo vivir en santidad para ti. Fui, mas ya no soy el mismo. El Señor iba a aceptar a ese pueblo que se acerca de esa manera. Perdón por ir un poco rápido, pero por el tiempo quiero abarcar todo esto y quiero que entendamos que esas vestiduras tan especiales representaban a un hombre y a un pueblo que se acercaba siendo indigno. Él y el pueblo habían sido apartados por el Señor y purificados. Vamos al verso 40. También dice: para los hijos de Aarón confeccionarás túnicas, fajas y gorros especiales. O sea, toda la vestidura, nos dice este verso, que irradien belleza y esplendor. En esta versión, en la 60, dice cintos para honra y hermosura. Todo lo que ellos van a tener es para honra y hermosura. ¿Habías pensado que aún hasta tu forma de vestir puede representar la honra y la hermosura de Dios, la santidad de Dios? Tu forma de hablar, tu forma de actuar. No quiero decir que sean de esos que ni se peinan, ni se
arreglan. No estoy hablando de eso, sino que portamos dignidad del Señor, honra del Señor, amor de Dios. Verso 41. Viste a tu hermano Aarón y a sus hijos con estas vestiduras. Y luego, ¿qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer, hermanos? En el 41, ungirlos. ¿Qué es ungirlos? Todas las cosas consagradas para Dios tenían que ser ungidas con aceite, esto es, apartados. No podían tener otro servicio que únicamente para lo que habían sido consagrados. El tabernáculo y cada una de las cosas tenía esta unción. Estaban apartados exclusivamente. Cuando Dios unge a un sacerdote, está diciendo: este es mi sacerdote, no es para nadie más. Dios ungía a los reyes, es porque Dios había puesto también su espíritu en ellos. Dios ungía a los profetas, es porque Dios iba a hablar por ellos y los iba a usar. Dios te ha ungido a ti. Y si vemos a un rey, a un sacerdote, a un profeta, es que Dios te ha escogido solo para Él, quiere usarte y va a poner su espíritu dentro de ti. Verso 41 dice: úngelos y ordénalos. En esta versión 60 dice: úngelos y conságralos y santificarás para que sean mis sacerdotes. Úngelos, ordénalos y conságralos para que puedan servir al Señor. Tres cosas, hermanos, nosotros que somos llamados como sacerdotes tenemos que ser, bueno, ya fuimos apartados, pero tenemos que ser ungidos, dedicados solamente para el Señor. ¿Qué más tenemos que hacer? Consagrados u ordenados. Imposición de manos. Que estemos conscientes del propósito que Dios tiene en nuestras vidas y cómo le vamos a servir. Y finalmente, consagrados, dedicados únicamente para servirle a Él. ¿Se da cuenta entonces por qué la Biblia dice que las vestiduras eran para honra y hermosura? Kavod es la palabra. Cae un peso sobre esa persona cuando lo entiende. No sé si usted está entendiendo el peso que tenemos ahora como creyentes. Va más allá de decir soy cristiano, ¿no? O me digo cristiano. No, un hijo de Dios tiene ese peso. El pueblo de Dios tiene esa gloria, tiene esa honra. Ahora vamos al capítulo 29, verso 4. Estos sacerdotes que ya habían sido consagrados al Señor, hermano, cada uno de estos temas que estoy tratando podía llevarse toda una predicación, una clase, pero yo quiero avanzar para que usted vea toda la vestidura y el sacerdote en su plenitud. Dice en el verso 4 del capítulo 29: lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo, aunque habían sido apartados por Dios. ¿Qué tenía que hacer? Y lávalos con agua. Tenían que ser limpiados. De hecho, en Levítico usted va a ver después que no solamente tenían que ser lavados, tenían que ser rasurados de todo el cuerpo. No debían de tener ni un vello. Dice que los rasuraban completamente para poder ser consagrados al Señor. Lávalos con agua. Verso 5: ponle a Aarón sus vestiduras sacerdotales. O sea, esas vestiduras tan especiales, ¿sobre qué tipo de persona iban a estar? Sobre personas limpias, lavadas, purificadas hasta en lo externo. Sus vestiduras sacerdotales, ¿qué les iban a poner? La túnica, el manto que usan con el efod y el pectoral. Después ciñele la faja decorativa del efod, colócale el turbante sobre la cabeza y fija el medallón sagrado o la laminilla de oro, la mitra, en su cabeza. Verso 7: después de haberlos lavado y ponerle las vestiduras, dice, luego úngelos derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. A continuación trae a sus hijos y vístelos con sus túnicas. Verso 9: cíñele las fajas a Aarón y a sus hijos y colócale los gorros especiales. Entonces, y esto es lo que me gusta, entonces el derecho del sacerdocio les pertenecerá por ley para siempre. Dios nos escogió, Dios nos llamó, nos ha hecho sus sacerdotes, nos limpia, nos viste de Jesucristo
Pero ¿qué dice que debemos hacer? O debemos ser ungidos. Cuando vivimos con estas vestiduras, entonces el derecho de ser sacerdote nos pertenece. Quiere decir que cuando no vivimos de esta manera, el llamarnos cristianos o sacerdotes no es para nosotros. Quiero ir viendo otros versos en el Nuevo Testamento. 5 minutos para ir terminando. Primera de Pedro 2:9, que mencioné hace un rato al inicio, para que contextualicemos cómo nosotros somos sacerdotes de Cristo, no el pastor, no los maestros, no los que ministran, cada uno de ustedes, hermanos. Dice Primera de Pedro, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pedro a las iglesias. En Cristo ahora somos, ¿qué dice? Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para publicar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes son ahora los sacerdotes, hermano? Como 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno de nosotros. Posiblemente alguno por primera vez está escuchando este tema y este pasaje del sacerdocio. Por eso en la iglesia no hay sacerdotes, porque el sacerdocio terminó hasta ¿quién? Hasta Jesús. Después solamente nombra pastores, porque dice que cada uno de nosotros es un sacerdote para el Señor. Cada uno. ¿Te das cuenta del peso de la gloria? Cabot, esa gloria que cae sobre nosotros, la honra, pero al mismo tiempo ese cabot, esa gloria nos humilla, la humildad que debe haber, porque sin merecerlo Él ha puesto su unción y su espíritu. Dice Apocalipsis 1:6, estamos hablando de manera escatológica. ¿Qué quiere decir escatológico? Como resultado final. Apocalipsis 1:6 dice que Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Es cierto que dice así? Entonces, ¿Dios a quién hizo rey y sacerdote? Para Dios su Padre, a cada uno de ustedes. Ya no era el sacerdote del Antiguo Testamento. Efesios 4, verso 22. Entonces dice que estos sacerdotes ahora, mire, yo no traigo una mitra, no traigo un turbante, no traigo una laminilla de oro, no traigo una túnica, un pectoral o esas piedras preciosas. Pero Pablo le dice a la iglesia en Efesios 4, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vea el verso 24, y vestíos del nuevo hombre. Ya no son vestiduras sacerdotales como esas físicas, sino ahora estamos vestidos de un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. O sea, ahora estamos vestidos ¿de quién? De Cristo, de Dios. ¿Habrá algo más santo y más puro? ¿Habrá una gloria más grande, cabot, que eso? ¿Una honra mayor? Colosenses 3, también Pablo en el verso 12 le está diciendo a la iglesia de Colosas: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Se acuerda que el sacerdote era escogido? Usted también. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios ahora? Santos y amados. Ya no es de vestiduras, es del carácter de Cristo, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. O sea que estas vestiduras en Cristo son más excelentes que las piedras preciosas que llevaba en el pectoral, que el bordado de oro y que lo caro de esas telas y lo puro de esas telas. Hay una vestidura más excelente y preciosa para los escogidos de Dios, a los que Dios ha hecho sus sacerdotes. Dice Colosenses 3:12 que hemos leído: vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, un carácter como ¿quién? Como el de Cristo. Regreso a Éxodo 28 porque quiero ver algo finalmente. Éxodo 28, verso 21. ¿Recuerda las piedras que llevaba en el pectoral? Que no lo leímos.
porque lo voy a leer ahora. Verso 21. Cada piedra representa a uno de los 12 hijos de Israel, y el nombre de las tribus que representa estarán grabados en ella como un sello. A partir del verso 27 dice: incrusta sobre el pectoral 4 hileras de piedras preciosas, o sea 12 en total. La primera hilera tendrá una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estará compuesta por una turquesa, un lápiz azul y de color azul y una adularia blanca. En la versión 60 dice diferente, ¿verdad? Luego el nombre de las piedras. Bueno, mejor voy a leer la 60 para que no haya problema. Verso 18 vuelvo a leer. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. 19, la tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Verso 20, la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Esto representaba al pueblo de Israel, la gloria de ese pueblo que se presentaba delante de Dios. Y vamos a Apocalipsis capítulo 21. Y Apocalipsis 21 es el último libro de la Biblia donde no nos está hablando ya de los sacerdotes, ni siquiera nos está hablando del pueblo judío, sino nos está hablando del pueblo salvo en los cielos. En los cielos. Capítulo 21, verso 9 en adelante. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Dice que el ángel le va a mostrar ¿a quién? A la esposa de Cristo, del Cordero. ¿Sí vamos bien hasta ahí, hermanos? Verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. O sea, la esposa del Cordero, ¿quién es? La santa ciudad de Jerusalén, que descendía del pueblo de Dios. O sea, la ciudad celestial. O sea, la ciudad celestial y la esposa de Dios es lo mismo, que es el pueblo de Dios. Ahora, verso 11. Teniendo la gloria de Dios. ¿Qué tenía ese pueblo o esa ciudad? La gloria de Dios. Entonces vemos que no era una ciudad física, era el pueblo de Dios descendiendo, la esposa del Cordero. Dice que tenía la gloria de Dios, cabot, o sea, el peso de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como una piedra de jaspe, diáfana como cristal. O sea, la gloria semejaba ese brillo o ese valor de esas piedras. Verso 12. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿No es lo mismo que llevaba el sacerdote en el pectoral? Sí, el pueblo de Dios, ahora ¿dónde está? Conforma una ciudad, una nación que está en la presencia de Dios. Saltemos al verso 16. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ellos son iguales, o sea, un cubo. Lo que está hablando es de la perfección de esa ciudad. Verso 17. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángeles. 144 es 12 por 12, 144. Por eso cuando habla en Apocalipsis de 144,000, ¿de qué está hablando? De un pueblo perfecto, como esta medida que está dando aquí. Siguiente verso, el verso 18. Veamos cómo estaba construida esta ciudad, que no es física, sino ¿quiénes eran? El pueblo de Dios. Verso 18. El material de su muro era jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornadas con piedras preciosas. Ve aquí el nombre de las piedras. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopacio, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. ¿Por qué leo esto, hermano? ¿Qué era lo que representaban esas piedras que llevaban en el pectoral?
No solamente el pueblo, sino el pueblo llevando la gloria de Dios. Teniendo la gloria de Dios. ¿Cómo vemos a la ciudad de Jerusalén perfecta y celestial? Una ciudad que tiene la gloria de Dios. ¿Cómo tenemos que ver a la iglesia hoy en día? Una iglesia que sea luz en medio de su comunidad, que lleve la gloria de Dios. Verso 22: no viene ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. 23: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que lo ilumine, porque la gloria, Kavod, la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones andarán a su luz. ¿Qué simbolizaba esto? Que el pueblo debía andar a la luz del Señor. Verso 27: jamás entrará en ella nada inmundo. ¿Se acuerda el sacerdote? No podía entrar. ¿Por qué? Porque moría, tenía que ser puro. Ni el que practica, vea las vestiduras con esa gloria de Dios, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro del Cordero. Y termino con Apocalipsis 3, verso 4. Dios está reprendiendo a una iglesia, la iglesia de Sardis, y le dice en el verso 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis, porque no vivían conforme a la voluntad de Dios, pero había unos pocos allí. Hoy hay un pueblo y hay una iglesia que posiblemente no obedece a Dios. Por ejemplo, salga usted, ¿y cuántos de los que se llaman cristianos o nos llamamos cristianos vivimos como tal? Hablamos como tal. Y entonces empieza a caernos ese peso de gloria y humillarnos delante del Señor. Pero dice que habían unos pocos. Vea cómo vivían estos. Unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Así viven los hijos de Dios. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré delante de mi Padre su nombre y delante de sus ángeles. Y quiero terminar con un verso, el capítulo 19, verso 7. Esa iglesia, tú y yo, hermanos, como esa iglesia presente hoy en día, cómo tenemos que vivir, y como esa iglesia futura que seremos también en los cielos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Usted está preparado, hermano? Y a ella se le ha concedido, la iglesia, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, como el sacerdote, que lleve la gloria de Dios. Porque el lino fino, mire, hermano, es las acciones justas de los santos, es la vida de los santos. ¿Usted es ese sacerdote santo para Dios? ¿Se presenta con esa santidad de Dios cada día? Si no ha sido así, hoy puede ser el día en que empiece a vivir de esa manera. ¿Cómo están tus vestiduras? Procura emblanquecerlas, que te vistas de Cristo cada día. Busca la voluntad de Dios, muestra esa gloria de Dios, el honor de ser llamado su pueblo. Que lleves adelante como memorial, como presente, la santidad de Dios en todo momento. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias. Y perdón si no hemos sido como ese sacerdote y ese pueblo llamado por ti. Sé que a veces nos queda grande el chaleco o la vestidura queda grande, pero queremos ser escogidos por ti, limpiados y purificados, y que nos enseñes a vivir, que nos formes con tus manos, con tu espíritu, para vivir como ese pueblo. Cada día nos cuesta, con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con nuestro diario vivir, mostrar esa gloria como la que llevaba en la cabeza, en la vestidura, en las hombreras, en el pectoral. Cada una de estas cosas nos cuesta, pero queremos, Señor, y hemos entendido hoy
que tenemos que vivir de esa manera, viviendo en amor, en santidad, en justicia. Enséñanos a vivir cada día como tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, y Dios guarde su vida.